Bienvenido a Unity Vision en Ciencia y Fe. En Unity Vision en Ciencia y Fe, construimos un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Creemos que ambas no están en conflicto, sino que se complementan como expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable al día a día, basada en el autodescubrimiento y la comprensión de las leyes universales que rigen la vida. Estas leyes operan constantemente, seamos o no conscientes de ellas. Nadie está fuera de su alcance. ¿Sabías que tu salud física y mental, tu prosperidad, tus relaciones y tu realización personal están profundamente ligadas al uso correcto de estas leyes? Si estás cansado de una espiritualidad no participativa, te invitamos a despertar una nueva conciencia. Aquí no solo se cree, se comprende, se experimenta y se transforma. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y sobre todo, creemos que la más alta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Únete a nuestra comunidad si estás listo para explorar tu poder interior, entender cómo opera el universo a través de ti, aplicar principios eternos en lo cotidiano, caminar hacia una vida plena, coherente y consciente. La verdadera sanación no comienza en el cuerpo ni tan siquiera en la mente. Comienza en el profundo centro de ese momento sagrado en el que cedemos el gobierno a la voz suave, persistente y profundamente amante que no grita, ni impone, ni exige. Pregunta, espera, acompaña. Es la misma voz que opera a lo largo del Evangelio como el Cristo vivo, no solo andando entre los hombres, sino habitándolos. La historia del hombre paralítico en el estanque de Betesda no es verdaderamente una historia de enfermedad física, es más bien una radiografía del alma humana en estado de vigilia, atrapada en la espera. Es el estado interno en el que sabemos que algo puede cambiar, pero seguimos esperando una señal, una autorización. Allí es la conciencia inmóvil, no porque carece de poder, sino porque ha invertido su autoridad creadora en el temor, la costumbre o su identidad como víctima. Veamos la historia de este paralítico de Betesda no como una interpretación de la lección, sino como un programa de sanación activado por la voz interna, el Cristo en nosotros, finalmente siendo atendido y ocupando el asiento del centro de gobierno. Cuando la voz lo hace, la percepción se renueva, la voluntad se inmoviliza y el movimiento se produce casi de inmediato. No necesariamente porque las circunstancias desaparezcan, sino porque la conciencia ya no ocupa el mismo lugar. Sanar en ese sentido no es ser curado, es levantarse, es dejar la piscina por postrarse para caminar con aquello que somos y lo que tenemos. Es saber que la misericordia no reside en el agua agitada de vez en cuando, sino en la elección diaria de escuchar y obedecer a esa voz interna que nunca nos ha dejado de hablar.
Dice así el capítulo, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jerusalén representa la conciencia elevada de paz que habita en nosotros. Ese estado interior donde el alma recuerda su origen. Sin embargo, esa conciencia suele estar alimentada y muchas veces limitada por los 5 sentidos, simbolizados por los 5 pórticos. Muy cerca de esa conciencia superior se encuentra Betesda, la casa de misericordia, que aquí en este capítulo encarna la conciencia de la víctima, ese lugar interno donde esperamos a ser salvados, sanados o comprendidos por otro. Betesda es el estado donde el alma aprende a sobrevivir desde la carencia. Allí muchas veces nos sentimos cómodos permaneciendo, aguardando la compasión externa sin atrevernos a cruzar hacia una conciencia más elevada. El versículo 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esa multitud no es una multitud externa, son nuestros sueños dormidos, nuestras ideas no realizadas, nuestros talentos postergados, creencias de no ser suficientes. Allí yacen también nuestras enfermedades aceptadas como identidad, nuestra ceguera espiritual, nuestra renuncia silenciosa a la plenitud. Todo esto lo depositamos en Betesda y con ello muchas veces nos depositamos a nosotros mismos esperando que algo afuera se mueva para que la vida cambie. Seguimos con el versículo 4 que dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Ese ángel no es un mensajero externo, es la revelación interna del Cristo en nosotros. Cuando esa conciencia despierta, el agua, símbolo de la mente, se agita, se renueva, se vuelve fértil. Entrar al estanque es bautizarse en una nueva percepción, abandonar la vieja identidad. Pero muchos de nosotros pasamos la vida esperando que el ángel llegue desde afuera y así nunca llega. La verdadera sanación ocurre cuando renovamos lo que entendemos, cuando aguardamos por la revelación interior y no por milagros ajenos. El versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Veamos el número 38. El número 38 puede evocarse desde la cábala, Lak, que además de húmedo alude a frescura y vitalidad. A pesar de los años, este hombre paralítico había conservado su esencia viva. La vida ideal seguía siendo semilla en él. Su Cristo interior no estaba muerto ni adulterado, solo inmovilizado por el tiempo, por esos 38 años de espera. El versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esta pregunta es el clamor diario del Cristo en cada uno de nosotros, no porque no sepa lo que necesitamos, sino porque respeta nuestra libertad creadora.
¿Quieres cambiar de percepción? ¿Quieres ver espiritualmente? ¿Quieres vivir una nueva conciencia? Incluso cuando elegimos mal, el Cristo sigue preguntando con paciencia amorosa. El versículo 7, Señor, dice el paralítico, no tengo quien me meta al estanque. Y aquí quien está hablando es el humano que duda, que siente la salvación cercana, pero no se atreve porque no se cree merecedor. Es el miedo a la propia grandeza espiritual, la falsa humildad que delega la vida en otros. Es también la voz que prefiere esperar antes que levantarse y servirse del banquete que el universo ya ha preparado. El versículo 8, Jesús le dijo, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. El soñador paralizado escucha por fin su Cristo interior. No se le pide nada extraordinario, solo se nos está pidiendo que nos levantemos, que caminemos con lo que tenemos. El lecho, esa camilla humilde, es todo lo que poseía el paralítico y aún así era suficiente. La voz del Cristo no exige cargas nuevas, solo movimiento consciente, fidelidad a lo esencial. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y era el día de reposo. La sanación ocurre cuando rompemos la inercia que nos mantiene atrapados en el error. No basta querer, no basta desear, hay que actuar, decidir, disciplinar nuestra conciencia. De lo contrario, siempre existe el riesgo de regresar a Betesda, al cómodo estanque de la espera. El verdadero reposo no es la pasividad, sino la armonía que surge tras la acción alineada con la verdad. Y culminemos entonces este momento de ciencia y fe con esta meditación final. Te invito a cerrar los ojos por un instante. Observa si todavía hay un Betesda en tu interior donde sigues esperando. Escucha la pregunta suave y eterna del Cristo en ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Respira, levántate internamente, toma lo que eres, tal como estás, y camina, anda, porque el agua ya se ha movido y el Cristo en ti nunca ha dejado de llamarte. Muchas gracias por ser nuestro seguidor y recuerda que hoy y siempre eres bendecido, bendecida, en amor y en gracia. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Univisión en ciencia y fe, donde la ciencia y la espiritualidad
se encuentran en una sola verdad. Creemos que ambas no se oponen, sino que se abrazan en la unidad, expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable a la vida cada día, basada en el autodescubrimiento y las leyes que rigen la existencia. Estas leyes siempre operan, nadie escapa a su alcance. Tu salud, tus relaciones, tu prosperidad reflejan cómo las comprendes. Unity, visión, ciencia y fe, en una misma dirección. Comprende, experimenta, transforma, despierta una nueva conciencia. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y en la más alta de todas, la ciencia espiritual.